Comencemos. Es esta. Bueno, tengo que primero copiar la presentación acá. Bueno, bienvenidos a esa última clase de la semana de la unidad uno. Entonces, recuerda que el parcial está compuesto por dos unidades. Si mi internet se vuelve lento, me avisa. Me avisa porque ya veo que me sale conexión a internet es inestable. ¿Y qué nos va a dar vacaciones, profe? Quisiera. No le. Y ustedes no tienen vacaciones tampoco ni Navidad. Solo el 25 ahí sí que tienen clases, pero si no estoy mal. Pero a ver. Nos quedamos en no, influencia de las personas en las organizaciones. Ya pasamos, sistema. Ah, acá está, lo que le iba a explicar. Bueno, es el debate que ustedes hicieron de diferencias individuales, de percepción, integración, integridad de la persona y demás. Ahora sí yo le voy a explicar, que es más o menos de lo que, las cosas que ustedes dijeron en el debate. Principalmente lo que es diferencias individuales, o sea, dentro de la organización como tal, hay que tener en cuenta. Es un poquito complejo tener en cuenta, o sea, es importante tener en cuenta las diferencias individuales, sin embargo, crear planes en los que yo trate de satisfacer a todos es un poco difícil. Entonces, las diferencias individuales no son nada más que este conjunto de características que diferencian a una persona de otra. Este conjunto de características no son específicamente solo los rasgos físicos, sino también el carácter, las experiencias, pensamientos, opiniones que tiene cada una persona en diferencia a otra. Esta idea de las diferencias individuales surge a partir de la psicología y nos dice que la administración debe enfocarse principalmente en estudiar a sus empleados de forma individual. ¿Por qué? Porque cuando se hace un estudio general principal un estudio general por grupo, por entidad como tal, se puede crear un patrón de conducta, un patrón para controlar conducta, porque incluso se puede llegar a generalizar, que es lo que se suele hacer siempre cuando se hace estudios grupales. Entonces eso es un problema, es algo que hay que tener en cuenta siempre. Aquí está lo de percepción que le decía que va, o sea, todo es como que va de la mano. Ustedes en el debate se peleaban, no, esto de acá es mejor que lo de acá, pero de algún modo, al final todos van de la mano. O sea, y el uno sale después del otro. Por ejemplo, en percepción, el percepción es este proceso de interpretar los eventos como se suscita. O sea, ya en psicología general, en la siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a ver las bases biológicas de la conducta y ahí más o menos va a ir entendiendo poco a poco cómo se da eso biológicamente. ¿Qué hay que tener en cuenta en la percepción? O sea, que cada empleado, cada persona puede interpretar cierta cosa de forma diferente de acuerdo a sus estructuras o esquemas mentales que tenga la persona como tal. O sea, los empleados ven el mundo, lo que decía, ven el mundo laboral de forma distinta. Y ven el mundo laboral de forma distinta porque tienen ciertas cosas que influyen en ese tipo, en esa percepción. Una de esas es la personalidad que tenga cada empleado, las necesidades que tenga cada empleado, porque no son las mismas, no todos tienen las mismas necesidades, a no ser que sean las necesidades básicas que nos postulaba Maslow en su pirámide de necesidades, las motivaciones, las de experiencias y los factores culturales. Son aspectos que siempre influyen en la forma en que una persona percibe. Es por eso que cada empleado actúa en función de su percepción. La integridad de la persona. Cuando uno trabaja en talento humano como tal, que uno trabaja con gente, es decir, uno tiene que tener en cuenta que cuando se contrata a una persona, y es lo que nos habla de esto de la integridad de la persona, cuando se contrata a una persona, no solo se contrata a la persona por su capacidad, sino cuando yo estoy adquiriendo a un personal, a alguien en mi empresa, le contrato a la persona como tal. O sea, tengo que tener en cuenta que si estoy contratando, estoy incluyendo mis rasgos, sus rasgos, su personalidad, sus actitudes, la forma en la que es esta persona. Es por eso que en algunas empresas suelen utilizar y le suelen tomar en las entrevistas de selección de personal test de, test de personalidad. Hay unos test que son sumamente rápidos que suelen tomarles. ¿Por qué? Porque es por eso. Porque cuando contrato a alguien, tengo que tener en cuenta que estoy contratando a la persona y todo lo que le engloba a esa persona, no solo su habilidad. La conducta motivada.
La motivación como tal es un tema muy complejo y eso es lo que les decía como que en las primeras clases. La motivación siempre va a depender de factores tanto internos como externos. Las personas en sí suelen motivarse por lo que ellos realmente desean. ¿Qué puedo hacer yo como profesional que trabaja dentro del área de talento humano para motivar a una persona? Me avisas si se me corta porque me salió otra vez mi mensaje de tu conexión es inestable. ¿Qué puedo hacer yo? Es lo que les decía a mis estudiantes de bases pedagógicas. Puedo hacer un proceso de diagnóstico, o sea, investigar, buscar, observar, utilizar cualquier tipo de herramienta que me va a permitir a mí como profesional descubrir cuáles son las fuentes de motivación interna de cada persona. Porque lo que, uy, se me está dando la batería, deme un momento. Ya me regresó la batería. Ya, entonces le decía, ¿qué hace? O sea, es fácil descubrir los factores externos que le pueden motivar a una persona. Un buen ambiente, eso se hace con estudios comparativos, o sea, investigaciones, proyectos que yo puedo encontrar en internet para poder saber cuáles son los factores externos. Y es lo que le decía, que en estos procesos de investigación a veces se suele generalizar. Entonces, para eso me sirven los procesos de investigación en los que se generaliza. Pero para yo poder descubrir cuáles son los factores internos, tengo que hacer todo un proceso de diagnóstico como tal. Entonces, ¿qué hago para tener empleados motivados? Tengo que descubrir las fuentes de motivación internas de cada persona para así lograr cierto nivel de satisfacción. Una cosa en esta parte hay que tener en cuenta que, y es algo que es una frase que me gusta utilizar, uno no siempre va a poder satisfacer a todo el mundo. Es lo que les decía igual a mis estudiantes de bases pedagógicas, que dentro del diagnóstico, uno de los principios de la pedagogía como tal, por ejemplo, el principio de continuidad. Entonces, todo es un continuo. Ok, me van apareciendo necesidades, yo puedo intervenir y satisfacer esas necesidades. Sin embargo, como es un continuo, ok, me pueden seguir apareciendo otras necesidades, entonces me va a tocar seguir interviniendo en otras. Llegar a una satisfacción como tal, que yo ya hice este proceso y mis empleados están satisfechos. No, o sea, la empresa como tal, o sea, como decía al inicio, es compleja y sí es y un tanto dinámica también. Entonces siempre uno tiene que estar ahí en procesos, en procesos, para lograr por eso pues, para lograr un cierto nivel, porque la satisfacción como tal es imposible de lograr. El deseo de participación. Esto es algo sumamente muy importante, porque es importante vincular al empleado en los planes y proyectos de la empresa. ¿Qué pasa cuando yo vinculo al empleado en los planes y proyectos de la empresa? Eso genera satisfacción interna y le permite al empleado crecer y sentirse parte de la organización. Es como lo que yo les decía al inicio, se puede utilizar terapia, herramientas cognitivo-conductuales de reforzamiento y castigo, pero a ver, dentro del reforzamiento estaba, por ejemplo, el premio que es agregar algo al ambiente para que la conducta se incremente. Entonces, a veces los premios verbales o los de satisfacción interna suelen ser mucho más beneficiados, suelen otorgar muchos más beneficios que los de satisfacción externa. Por ejemplo, en una empresa, ¿sabes? Un premio, o con un niño, le pongo un ejemplo, con un niño. O sea, a un niño le doy un dulce, ok, ya, premio por hacer una conducta. Pero a veces un premio como que, ok, te fue súper bien, una felicitación, es algo que de algún modo al ser humano le llena más que cualquier otro objeto externo.
quiera o no, o sea, les llena más. Por eso que el deseo de participación, en el deseo de participación es importante tener en cuenta, sale parte del empleado de la organización. Y ahí es donde aparece esto del empowerment, o sea, el empoderamiento. Es un término que se utiliza principalmente en gerencia y es específicamente permitirle al empleado participar en las decisiones importantes, porque de algún modo uno como, por ejemplo, uno como gerente puede contribuirse o puede beneficiarse de las decisiones de alguien más, porque siempre yo los cerebros piensan mejor que uno. Entonces, al yo permitirle al empleado que forme parte de las decisiones, estoy de algún modo apoyando su valor como persona, estoy contribuyendo a mejorar mi calidad como empresa. De ahí es lo que viene el siguiente, que es el valor de la persona. O sea, y es lo que le decía, que los empleados ahora en la actualidad necesitan y demandan bastante sentirse parte del negocio. O sea, incluso a algunos les interesa más sentirse parte del negocio que sentirse reconocidos por sus esfuerzos y logros. Es como que, oh, de algún modo también van a la pausa. Me siento reconocido por mis esfuerzos y logros, pero ok, solo eso, pero no me siento parte de. Y es lo que le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mi anterior empresa en Hayas, lo que, bueno, dentro del área de talento humano, lo que solía hacer la gerencia es organizaba las reuniones, organizaban reuniones de área, en este caso de talento humano, y se ponía a colación como que todos los temas a tratar, así, así, todos los temas a tratar. Y uno ahí como que se ponía a decir, oiga, y por ejemplo, una vez teníamos la celebración de los, creo que eran 25 años o 20 años de Hayes en Ecuador, algo así. Y se iban a ir a Mompiche, si no estoy mal. A Decámara, Mompiche, sí. Entonces, por ejemplo, ahí se ponía a organizar, ok, y si hacemos esto de acá, ¿y qué piensas tú? ¿Y qué piensas lo de acá? Entonces, eso es algo de talento humano, al menos desde esa empresa, que siempre le hacían sentir parte de las decisiones que tomaba. Puede que en un fondo si la decisión esté tomada, puede que ya sepan ellos qué van a hacer. Pero solo el hecho de preguntarte sobre tu opinión acerca de ya es un gran avance, que te hace sentir a uno como empleado parte de la empresa. Que yo contribuí a que esto se dé. Entonces, incluso algunos se llenan de orgullo y es como que, ok, yo hice esto, qué chévere. Entonces, agradezca, o sea, algo más o menos así. De aquí vienen las influencias interpersonales y las influencias del grupo. Ambas como tal, o sea, las influencias interpersonales como las del grupo, o sea, influyen o le pegan de manera muy poderosa a la organización. ¿Por qué? Porque la manera de pensar y actuar de las personas influye en los grupos de trabajo. Y ahí más o menos por ahí tienen en cuenta eso. Y es por este tema que entra la parte de clima laboral y todas esas cosas. Porque con la influencia de los grupos, o sea, la forma en la que piensan las personas me influye en mi grupo de trabajo. Y la influencia que tiene este grupo, lo que este grupo ya piensa de tal forma, como está así, es cocinado. Entonces, este grupo no está generando, no se está comportando de acuerdo a lo que necesita. Entonces, este grupo puede influir en en relación a los objetivos de la organización. Si no tengo un grupo que no está bien, no voy a poder cumplir los objetivos que tiene mi organización y voy a tener un mal desempeño como tal. Es lo que le decía. Asimismo, los grupos pueden comportarse de forma positiva como negativa. Y asimismo, pueden estos grupos comportarse como positiva o negativa e influir en un miembro del grupo o en otro miembro de la organización. Por eso, ahí le iba a cortar. El gerente tiene que siempre estar consciente de la dinámica que se maneja en su grupo o en su área como tal. Por ejemplo, que este tema es bien complejo tratar porque, digamos, se hace una especie de selección interna. La selección interna es los profesionales que están trabajando en la empresa, o sea, compiten por un puesto ahí mismo en la empresa.
Es algo de tipo, un tipo de selección que se suele utilizar. Ya. Puede que alguien del grupo de talento humano ascendió. Entonces, como que tengo que yo conocer la dinámica de mi grupo para saber cómo intervenir, porque si yo sé que mi grupo, que las personas que están en mi grupo tienen pensamientos y son así, asado, cocinado, de algún modo se comportan de una forma adaptativa esperada, entonces ellos van a ver, alguien del grupo asciende y se gana el puesto, ellos van a ver eso como algo malo, que no es visto bien por la mayoría, y ahí se comienza a generar un mal clima laboral. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque el clima laboral influye bastante si hay una detención. Un mal clima laboral es una detención a grupo, de autosabotaje, de sabotaje y demás. Les pongo un ejemplo, que por ejemplo me contaba, me acuerdo, mi profesora de psicología organizacional en el pregrado, que en la empresa una vez que ella trabajaba hicieron un proceso de selección interna, y dentro del proceso de selección interna, o sea, del grupo, pasó alguien. Y es normal, y eso, y no se sienta mal. Y es lo que uno como parte de personal de talento humano tiene que tratar de trabajar. Es normal que, ok, hubieron, puede que compiten todos por avanzar en un puesto. Y los demás que no lograron el puesto, es normal que se sientan mal, es normal que se sientan desmotivados, es normal que no quieran trabajar, es normal que incluso algunos se sientan enojados. Entonces uno tiene que trabajar, o sea, en lo que se tiene, ¿ok? Ya no ascendieron, entonces voy a intervenir yo en este proceso, voy a buscar, o sea, voy a hacer, no me gusta decir la palabra talleres, que todas las empresas están colmadas de talleres y nunca sirven de nada casi. Bueno, voy a intervenir en el proceso con el grupo, o sea, puedo hacer incluso entrevistas, o sea, es como que, ok, yo puedo hacer procesos de retroalimentación, que es lo más importante, que ahí tendría como que hacer un poco, tener en cuenta la valía de la persona. Se puede hacer procesos de retroalimentación e ir teniendo en cuenta, o sea, como que diciendo las cosas, ok, mira, o sea, tal vez esta vez no aprobaste, no te escogieron a ti, no se te escogió a ti, porque y tal razón. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos en estas partes, en estos aspectos, y para la siguiente puede que seas tú? Entonces, ahí uno más o menos, esto es jugar al dar y recibir, o sea, uno más o menos de ahí ya va metiendo mano para evitar que este proceso de selección interna que se dio me evite generar un buen ambiente laboral. Porque eso digo, es normal que los candidatos que no fueron seleccionados se sientan mal, desmotivados, enojados y no quieran participar, incluso hasta irse de la empresa. Es normal. Y hay que empezar desde esa base. El comportamiento que se está dando es normal, pero ¿qué hago yo para ese comportamiento que es normal, pero no me sirve a mí como profesional o como empresa, cambiarlo o modificarlo para un comportamiento que me sirve y que me va a ayudar a cumplir los objetivos de mi empresa? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, o sea, que igual es no solamente importante dentro de la organización. Y ahí todavía no están las otras diapositivas. ¿Por qué? Eso que después, ¿por qué? Pero bueno, les sigo explicando esto. Y hablamos, tome nota de este de aquí. O sea, del todo lo que le voy a decir que no está en la diapositiva. Del poder. ¿Qué era el poder como tal? El poder era esta habilidad de hacer que los demás hagan algo que deseamos. No obstante, una persona que sabe manejar el poder, siempre guiado por un tipo de estándar ético, es un buen líder como tal. Es algo que dentro de talento humano hay que aprender a trabajar. Por ejemplo, talento humano, de algún modo yo siempre digo, ellos son los que deciden quién se va, quién se queda. Así les decía yo. En la empresa, ellos deciden que quiénes pidan a quién no. Bueno, al menos en la empresa, sí. Porque el talento humano hacía los presupuestos, y es lo que se encarga de hacer. A ellos les dan el dinero, o sea, no físicamente, pero les dan el presupuesto, por ejemplo, en Hayas les daban el presupuesto para el mes. Cada mes les iban cambiando el presupuesto, por lo menos era por proyectos. Entonces, ya se iban cerrando los proyectos, ya había que ir sacando gente, cambiando, moviendo de puestos, haciendo esto, estoy acá. Entonces, el poder es eso, es estabilidad de uno como parte del grupo de talento. Vamos a es, guiar de forma ética al grupo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, dentro de la ética de talento humano que se maneja, está siempre, y eso siempre lleve eso en mente, está siempre el no revelar quién se va,
porque uno como profesional va a saber con tiempo, uno como profesional del talento humano va a saber quién se va con tiempo, qué fecha se va, qué mes se va, cuánto se va, todo. Entonces, dentro de ustedes tienen el poder, dentro van a tener el poder de saber, de tener información. Entonces, cuando un gran poder, eso es, me acuerdo que era de una película, un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Entonces, ustedes van a saber y tienen que guiarse a partir de un comportamiento ético. O sea, yo no puedo ir a difundir, ir o ir a meter, yo mismo como talento humano, ir a meter chismes en la empresa, sino hoy se va a ir fulanita de tal, antes de que fulanita de tal se entere. Porque bueno, si yo voy y hago eso en una empresa, primero estoy interrumpiendo su proceso de despido, también estoy interrumpiendo mi proceso de selección, porque yo estoy más, yo antes de que se vaya alguien y si necesito alguien más para ese puesto, necesito hacer un proceso de selección con tiempo. Entonces estoy interrumpiendo muchas reglas. Es algo que tienen que tomar en cuenta. Siempre llevas estas. Un poder acarrea una gran responsabilidad. Poder necesita siempre una gran responsabilidad. O sea, tienen que saber como personas que van a trabajar en talento humano, incluso si algunos van a ser gerentes de talento humano, tienen que manejar el poder. Este poder se manifiesta, como lo decía, en políticas y procesos de trabajo, como lo que le dije un momento, los aumentos de sueldo, los despidos, los ascensos. Sí, más o menos me acordé de eso, del Pedro, así, que un gran poder, una gran responsabilidad. Es por eso, y es por eso lo que decía que la gerencia, los que trabajan ustedes en talento humano, deben estar comprometidos éticamente y así evitar abusos de poder y generar un bajo nivel de conflictos de interés. De ahí, teniendo en cuenta el poder, es que viene el liderazgo. Los líderes, hay líderes que existen en la organización de forma formal, perdón, de manera formal o informal. Líderes tanto positivos como líderes negativos. Pero específicamente la finalidad que tiene un líder o la finalidad del liderazgo como tal radica en mantener la eficiencia de mis trabajadores, tanto individual, grupal y organizacional, en esos tres niveles. Todo líder debe influir de forma positiva en su equipo de trabajo y no solo con la finalidad de que ellos logren metas, sino para hacerles crecer de manera profesional y personal a mis miembros del equipo. Y había una frase que le va bien chévere que me decían que el liderazgo es el arte de influir positivamente en los demás, para que estas personas de algún modo descubran de lo que son capaces de ser. De aquí vienen dos teorías que todavía no salen diapositivas, pero le voy contando una vez, que existen dos teorías principales como para comprender el comportamiento de las personas dentro de una organización. Para uno comprender cómo se comportan las personas en la organización, primero tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, bueno, desde dos perspectivas, no mencionaba el libro como tal, que era la perspectiva humanista y la perspectiva del valor humano como un recurso. Desde la perspectiva humanista, para yo entender cómo se comportan las personas en la organización, tengo que tener en cuenta su personalidad e individualidad, las aspiraciones que tiene esta persona, los valores que tiene esta persona, las actitudes, motivaciones, etc. Y desde la perspectiva del valor humano como recurso, que es la segunda, tengo que tener en cuenta las habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos necesarios que tiene que tener la persona para desarrollar actividades laborales y empresariales. El libro en un inicio, perdón, nos mencionaba que es necesario combinar estas dos perspectivas, porque yo al combinar estas dos perspectivas me estoy otorgando una visión del ser humano como un ser integral, que está conformado por diversos aspectos. Y esto se logra comprender de algún modo a partir de la teoría de la cognición. La teoría de la cognición fue principalmente, había un autor que explicaba esto, que era Garrett Jones en el año 2008, que nos decía que, o sea, él sostenía que la cognición era la manera en que una persona percibe e interpreta
Se interpreta a sí misma y al medio exterior. Acuérdense eso. Caes John 2008, cognición, manera que la persona se percibe a sí misma y el medio exterior. Y la cognición, como tal, se apoya en varios procesos para adquirir conocimientos. El aprendizaje, el razonamiento, la atención, la solución de problemas y todo. Y ahí también entra esto de que eh, de este tema de cognición es que entra también esto que la nueva inteligencia, que las personas, ahora una persona inteligente es considerada como persona inteligente una persona que es capaz de resolver problemas. Asimismo, le decía hace un momento que hay dos teorías principales que nos ayudan a comprender cómo funciona el comportamiento humano dentro de una organización, que era la teoría de campo de Lewin y la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. La teoría de campo de Lewin, también nota, eso no le puse para ver si me pone atención. La teoría de campo de Lewin, sin embargo, sí se está grabando, entonces cuando quieras saber, ya iba a ver la grabación. Con esto le invito a que revise las grabaciones en el aula virtual, que las voy subiendo poco a poco, pero las voy subiendo. La teoría de campo de Lewin mencionaba que el comportamiento del hombre se puede explicar a partir de dos posiciones, a partir del espacio vital y a partir del campo psicológico. Entonces, o sea, yo esto le hacía comparación un poco con la teoría de la Gestalt, porque en la parte del espacio vital decía que el espacio vital comprende todo lo que le rodea y todo esto que le rodea determina la conducta del individuo. Es decir, en otras palabras, la persona actúa en función a todo el conocimiento que le ha brindado la experiencia, el haber estado en algunas circunstancias o roles, inclusive inconscientemente, como estas circunstancias o roles le han permitido actuar de cierta manera. Entonces, eso por el espacio vital. En cambio, por el campo psicológico, esto más Lewin explicaba que se caracteriza por ser más dinámico y comprende o le entiende a la persona y a su ambiente psicológico. Lewin era un poquito opositor al estudiar la conducta, era más con o sea, conducta y el ambiente de forma individual. O sea, él creía que se debe estudiar por separado, él creía que no se debería estudiar por separado y estudiarles unidos, o sea, tanto conducta como el ambiente individual, que deberían combinarse, ya que la conducta de la persona está muy influenciada por su medio ambiente como tal y el entorno que le rodea. Él creía que estos dos campos que son conducta y medio ambiente o sea, interactuaban de forma muy dinámica, porque estos dos campos condicionaban las conductas de la persona dentro de algún ambiente, de alguna organización. Y también, asimismo, si no estoy mal, mencionaba que en estos campos es importante, o sea, en esta parte es importante tener en cuenta una valencia positiva de la persona para poder satisfacer las necesidades del individuo. Ya, de ahí pasando a la otra teoría, que es la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger o la teoría del autoengaño. Él era no sé, un poco fantasioso, pero me encanta cómo él mencionaba o hacía correlaciones perdón, hacía analogías con fábulas y cuentos y demás. Entonces, por ejemplo, en Festinger decía que él utilizaba la fábula de la zorra y las uvas. Y entonces, principalmente le cuento rapidito, o sea, Festinger decía que había una zorra, es más, le voy a leer, déjeme ver, por aquí ya tengo. Mm, ya, ya. Decía, una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlos. Al darse cuenta de que está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo no están muy maduras. La moraleja de la historia es que a menudo los seres humanos fingimos despreciar aquello que secretamente anhelamos y que sabemos inalcanzable.
También puede ser no desperdicies las ocasiones porque no resulten como deseas. Entonces, en eso es principalmente la disonancia cognitiva. Es un mecanismo de defensa que le permite al ser humano justificar sus actitudes y conductas, actitudes, conductas y creencias. El autor Festinger explicaba que la disonancia cognitiva como un mal, es un malestar psicológico provocado entre dos pensamientos dentro de mi sistema de creencias que se contraponen o que son opuestos, y al ser opuestos, estos causan tensión y desarmonía interna dentro de mi sistema de creencias. El autor decía que cuando se produce esta desarmonía, o sea, entre estas dos ideas, la persona se va a enfocar o va a buscar o se esforzará por generar ideas o creencias nuevas que encajen con el conjunto de ideas que desea poseer o que le permita llegar a una coherencia interna. Es eso en principal. Entre la disonancia cognitiva y un ejemplo sumamente claro y sumamente cotidiano es es el de las personas que tienen adicciones, en este caso, por ser un ejemplo, los fumadores, quienes justifican su vicio en ideas como, por ejemplo, es difícil dejar de fumar, o tal vez el fumar no está mal. Entonces, es difícil dejar de fumar o tal vez fumar no está mal. Entonces, esto de algún modo se le genera una desarmonía interna. Entonces, va a buscar ideas, creencias que le permitan de algún modo otra vez generar algo interno. Y esto de la disonancia cognitiva es un tema que se ve bastante en psicología social, un poco para entender el comportamiento social de las personas. Y en conclusión, y para que me entienda de forma más rápida, la disonancia cognitiva permite que la persona se autoengañe a sí misma para evitar darse cuenta que está equivocada. Dicen ahí también, es lo mismo que el alcoholismo. Como, a ver, conceptualícelo, en que ejemplifique su... O sea, de lo que dijo profe. Ahí también entra lo que es el alcoholismo, o sea, es casi lo mismo que hacen eso. Entra cualquier cosa que, las ideas que al ser humano le generen malestar psicológico como tal. Por ejemplo, a ver, se me ocurre uno más fácil. Mm, a ver, tenía uno. Mira, buenas. Las personas. Un ejemplo, tomar alcohol es malo. Le voy a poner así, tomar alcohol es malo. Tomar alcohol, otra idea, tomar alcohol daña tu sistema, tus órganos y demás. Te puede dar cirrosis. Y entonces una persona que es alcohólica o que toma alcohol puede decir, pero tomar alcohol de vez en cuando en fiestas no sería tan malo, porque busca de algún modo de engañarse y buscar una creencia, una idea que le genere, otra vez le genere bienestar interno, porque estas dos, porque la persona es consciente y sabe que eso es verdad, pues va a buscar una excusa, como tal le digo, de autoengañarse, de que, ok, pero tomar alcohol todos los días sí es malo, pero tomar de vez en cuando no es tan malo. Ese sería un ejemplo de esa perspectiva. Claro, y con la respuesta como tal. Y una pregunta, a ver, esta sí la voy a hacer, esta voy a dejar de compartir, les voy a hacer a ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se puede reducir la complejidad dentro de una organización? ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? ¿Cómo creen ustedes que se puede reducir la complejidad dentro de la organización? Claro, teniendo en cuenta que de por sí las organizaciones son complejas, se caracterizan porque tienen estructuras organizacionales con muchos niveles, que o sea, hay que tener en cuenta muchos aspectos de las personas. Asimismo, existen muchos procesos complejos, tareas.
tareas, grupos que realizan diferentes tareas, que se dirigen a diferentes personas y todo demás. Entonces usted poniéndose en una postura como profesional de talento humano, ¿cómo cree que puede reducir la complejidad en las organizaciones? Porque sí es verdad, o sea, en la medida que la organización crece, esta trae consigo una reestructuración o una amplificación de su estructura organizacional, lo que a su vez a mí como profesional de talento humano me lanzaría o me dirigiría a convertir o a generar procesos de intervención para disminuir la complejidad de la organización. Puede Entonces, ser trabajos en equipo. ya una, otra, Comunicación más clara. ya Bueno, pues, generar un buen eliminar. nivel de... La retroalimentación de... ya, Eliminando eh, el yo. Digamos, por ejemplo, yo puedo hacer este proyecto sola y entonces no pido ayuda, sino implementando la opinión de todos los empleados de un grupo. ya me prueban si tienen la noción. Primero, para yo gestionar la complejidad en una organización, tengo que tener en cuenta que gestionar complejidad implica coordinar, yo como profesional coordinar procesos y flujos de trabajo de manera que estos procesos y flujos de trabajo me otorguen a mí resultados de calidad y en un tiempo óptimo. Para gestionar la complejidad como tal, no basta solo con simplificar o hacer más pequeño los flujos de trabajo y sus procesos, sino es más efectivo, pues, o sea, no basta, o sea, simplificar o hacer más pequeño los grupos de trabajo, procesos, ¿por qué? Porque esto, o sea, hacerles más pequeños los grupos de trabajo y procesos es solo efectivo dentro de un área, no dentro de toda la organización como tal. O sea, no abarca toda la organización como tal. Entonces, había unos consejos, más o menos, que investigué y tenéis también la experiencia, me lo dio, para poder uno gestionar la complejidad de la organización de manera eficaz. Es importante primero tomar en cuenta algunos aspectos. Crear procesos claros con pasos simples, asignar y compartir, lo que decían ustedes, responsabilidades en procesos de trabajo. Es lo que expresaban muy bien, lo que querían involucrar a mi personal desde el inicio, adoptar herramientas de tecnología para de alguna forma recopilar información vital dentro de los procesos y resultados del trabajo. Puedo mejorar para disminuir la complejidad de la organización, puedo mejorar la eficiencia en la producción, reducir y simplificar la diversidad de los productos, mejorar logística, o sea, la forma en la que se está manejando. Y es todo más basado en procesos, evitar tiempos largos en los procesos, porque, por ejemplo, yo como profesional de talento humano quiero implementar mm, un proceso, ya, cambio de sistema no, de nómina. Entonces, si mi organización es muy compleja y existen ciertas estructuras, como es compleja y es muy grande, o sea, existe una estructura organizacional muy grande, entonces yo para poder pedir autorización de un cambio de sistema en la nómina, o sea, me tocaría, ok, dirigirme ya soy gerente de talento humano, me tocaría dirigirme, qué sé yo, al gerente del área como tal, o al gerente, al vicegerente, o al gerente general, y después al presidente de la empresa, y otros que hay muchas cosas más. Entonces, todo eso se puede evitar si, por ejemplo, yo mejoro los canales de los flujos de los procesos. Por ejemplo, que si tal y tal persona quiere hacer un cambio en el sistema de nómina, ok, se puede dirigir a los de sistemas, al gerente del área de sistemas y al gerente general. Ok, ya. Y así no tiene que ir por gerente, 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 hasta llegar tampoco al presidente. Eso es un ejemplo.
¿Alguien más tiene? A ver, ahora sí. Dudas. Dudas, preguntas, aprovecho. Lice, Dígame, Mía. también puede ser evaluando y eliminando actividades innecesarias. Sumamente acertado su comentario. Claro, o sea, yo puedo evaluar y eliminar actividades. Por ejemplo, algo que no me gustaba a mí, que por ejemplo, cuando era pasante me hacían hacer también era, habían uniformes de la empresa que utilizaban y las personas que se les despedía tenían que devolver los uniformes. Entonces me tocaba a mí, me acuerdo cortar los logos de la empresa de los uniformes para después yo no sé qué iban a hacer con los uniformes cortados. Por ejemplo, había otras actividades necesarias es un ejemplo, o sea, necesitaría hacer un diagnóstico y evaluación dentro de la empresa para yo saber qué, qué puedo mejorar. Por ejemplo, me acuerdo que utilizaban un sistema de nómina súper lento. Me acuerdo que era el Cadillac, el especie Cadillac. Entonces había que subir la información de los trabajadores, los préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, préstamos de carga, bla, 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 bla. Y era algo que me parecía innecesario, que hacía en este caso la coordinadora de compensaciones, me parecía innecesario porque, ok, yo subía al sistema, pero esa información yo la tenía en la nómina. Entonces me acuerdo que ella pedía eso solo para comparar con el del mes pasado. Capricho de ella, creo que. Entonces, por ejemplo, puedo así, o sea, hacer una investigación de qué mismo se necesita y qué mismo no. Pero sí, muy acertado su comentario mío. ¿Alguien más? Pregunte, aproveche preguntando todo lo que quiera. Profe, ¿y en una empresa o en una organización solo hay una persona que gestiona o hay algunas? Pero ¿dentro de qué área? Porque en una empresa hay muchas personas. Para contratar así personas, empleados. Depende, porque hay empresas grandes que, por ejemplo, hay empresas grandes como, por ejemplo, SNT es una empresa muy grande que dentro del área de talento humano, dentro del área de talento humano hay unas subáreas. Selección de personal, nómina, contabilidad, mm, desarrollo organizacional y así. Entonces, por ejemplo, CNT divide estas áreas del talento humano. Entonces, por ejemplo, hay un gerente de cada área, de cada subárea, y el gerente general del área de talento humano, y el gerente, el presidente del área como tal. Entonces, sí dividen así. Entonces, depende del tamaño de la empresa. Por ejemplo, en Hayes, en talento humano éramos 8, 9, éramos poquitos, porque eran que una nómina de 500 empleados. Entonces eran como que todos eran nóminas, compensaciones, la gerente de talento humano, eran dos de selección de personal, una de contabilidad y otra que era otra chica se encargaba de uniformes y no sé qué cosas más, comunicación organizacional, y la otra se encargaba bueno, no me acuerdo cómo era el puesto de ella, pero era firmar roles, hacer actas y muchas cosas más, hacer firmar roles y cosas así. Entonces esas eran como que las subáreas que había. Entonces sí hay, depende del número de empleados dentro de la empresa. Ya, profe, gracias. O otra cosa, aproveche preguntando todo lo que quieras saber de la materia. Preguntas acorde a lo que vimos hoy, pero sí, no, tal vez.